Bien, la primera pregunta es, ¿qué libro recomendarías en este estado de confinamiento? Vengo con los deberes hechos. Recomendaría Las mentiras que nos unen, de Kwame Anthony Appiah. Me parece que es un libro bastante interesante sobre los tiempos que corren, ¿no? Habla de la interseccionalidad, habla de las creencias, país, color, clase, cultura. Desde esos aspectos pone ejemplos muy guays, los hila muy bien y me parece que es muy interesante para comprender el mundo de ahora, ¿no? Al final, a veces leemos cosas que están situadas en otra época, en otro tiempo. Hay muchas que siguen vigentes, pero hay otras que no, ¿no? Y que merecen ser actualizadas, repensadas y adaptadas a las circunstancias que tenemos ahora. Y yo creo que el libro de Kwame Anthony Appiah lo consigue definitivamente. ¿Alguna certeza en relación a la estrategia antirrumores? Bueno, pienso que es una estrategia bastante acertada en el sentido de que tiene que haber material para que, para que la gente pueda consultar, para que la gente pueda tener certezas de lo que está sucediendo y sobre todo para no dejar el campo abierto a todos los mensajes, en este caso racistas, ¿no? Pero realmente se puede aplicar pues a los mensajes machistas, a los mensajes homófobos, etcétera, ¿no? Que parece que hay un campo abonado para que se difundan, pero tiene que haber una narrativa, una contranarrativa. Entonces yo creo que es importante que cosas como la estrategia antirrumores estén allí presentes, sean capaces de identificar de forma rápida esos bulos, esas racistadas y que puedan actuar en consecuencia, ¿no? Para contrarrestarlo de una forma efectiva. ¿Alguna duda o cuestión abierta en relación a la estrategia antirrumores? Bueno, yo creo que sobre todo es importante no quedarse solo en eso, ¿no? Porque al final todos esos bulos, rumores, mentiras, todas esas racistadas, en el fondo tienen una base estructural, ¿no? En el sentido de que se apoyan en un racismo que está latente en todos los ámbitos de la vida. Al final lo que nos llega a través del móvil, a través de las redes sociales, es como una consecuencia, ¿no? Para que llegue ese bulo, realmente tiene que haber como un caldo de cultivo y unas personas que están dispuestas a creer ese mensaje, ¿no? Entonces creo que tiene que ir acompañado siempre, no aislarse del resto de cosas que se están haciendo, sino que tienen que estar muy presentes en muchos ámbitos, ¿no? Lo máximo posible para poder sacar, ¿no? Me refiero, poder estar en temas de sanidad, poder estar en temas de educación, poder estar en las mayores capas sociales posibles para que sea más efectivo. Y para ello es importante no quedarse solo en igual lo que me llega, solo en las redes sociales, sino ampliar el espectro lo más posible. Persona referente. Mm, a ver, bueno, yo creo, sí hay muchos, ¿no? O sea, históricos, mi referente siempre ha sido Angela Davis, ¿no? Si nos vamos a pensar aquí a día de hoy, pues bueno, hay mucha gente en la que me fijo mucho, ¿no? En lo que hacen, en lo que dicen, pienso precisamente en Lucía Bomio, que ha sido formadora, pienso en Sani Ladán, pienso en mi colega Jason, eh, pienso en Safia El Adam allí en Barcelona, ¿no? Con todo lo que está haciendo, con el tema de Cedo una cita, con el tema de las compras antirracistas. Creo que está haciendo un curro bastante importante. Pero, mmm, fíjate, ¿no? Algo que al final tenemos mucha literatura de Estados Unidos y algo que se aprende mucho es que al final al sistema le interesa que nos fijemos en individualidades porque digamos que quitar esa individualidad, eh, digamos que asesta un golpe bastante fuerte al movimiento que sea, ¿no? Entonces es importante intentar desindividualizar los movimientos y hacerlos lo más amplios posibles. Entonces ya en cuanto a organizaciones, pues bueno, ahora está la campaña regularización ya, que me parece brutal
todo lo que están haciendo, todo lo que están consiguiendo, el nivel de actividad que tienen, tanto en redes sociales, en medios de comunicación, a nivel político también, ¿no? De incidencia y de presión política que están haciendo. Eh, Pienso en asociaciones como Curas, una asociación muy chiquitita que está en Madrid, que acoge a personas que no tienen papeles y que están iniciando su proceso y les ayudan a lo largo de todo el proceso, desde lo más simple como conseguir comida hasta ayudar con el proceso de asilo y todo. Y bueno, realmente hay muchísimas organizaciones que no solo en ese confinamiento, sino en general hacen un curro bastante potente y yo creo que merece ser seguido y merece ser apoyado. Y una pregunta que haría al siguiente formador o formadora. em, bueno, igual se le puede preguntar cómo piensa que vamos a salir de esta crisis, ¿no? ¿Qué certezas, qué dudas, qué cosas van a cambiar a mejor, qué cosas van a cambiar a peor? Un poco cómo vamos a salir, ¿no? De esta crisis, ¿no? Que nos ha impactado tanto en tantos aspectos. Y la pregunta que me lanza Lucia de qué se puede hacer para llegar a las personas que no están interesadas. Yo creo que tenemos que conseguir que esto no sea una estrategia aislada o en el sentido de asociada solo a unas determinadas organizaciones, sino que tiene que ser algo transversal, ¿no? Yo creo que para que llegue a la gente que no esté interesada, tenemos que, por ejemplo, conseguir que el antirracismo esté incluido en el currículum educativo, ¿no? Hacer entender a esta sociedad lo importante que es que la educación tenga una perspectiva antirracista, incluirlo desde el currículum educativo, ¿no? No solo a la hora de formarnos, sino a la hora bueno, de crear esa convivencia, ¿no? Entonces yo creo que es importante que cuanto más entendamos que esto, en este caso, este antirracismo, tiene que ser algo básico para construir una sociedad, más fácil será de cara a que podamos llegar a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que será menos probable que haya gente que de primera se crea este tipo de cosas, ¿no? Si ya desde un primer momento tú estás instruido a la hora de que te digan cómo, solo con el hecho de que te expliquen cómo funciona los impuestos, ¿no? Cómo desde el momento en el que estás comprando una barra de pan, pues tú ya estás contribuyendo, ¿no? A los servicios que hay aquí. Si estudiamos el impacto de la inmigración, bueno, no solo el impacto, sino la historia de la inmigración,